¿Por qué este tema de sostenibilidad se ha vuelto tan importante, sobre todo en una empresa que es financiera? Para nosotros la sostenibilidad no es un accesorio, la sostenibilidad hace parte del core del negocio. ¿Cómo hacer para diferenciar lo que es moda a lo que es una realidad en que las empresas realmente practiquen la sostenibilidad? Cuando hablamos de sostenibilidad buscamos mitigar riesgos, generar oportunidades y buscar eficiencias en lo que hacemos. ¿Cómo la sostenibilidad está ligada a los temas de innovación? Son 17 objetivos que en el mundo se definió que eran los temas o problemáticas llamadas a solucionar. Me quedo como con esta conclusión: diversidad, equidad e inclusión, temas que no pueden faltar en el desarrollo del pensamiento que hagamos cada día y en la construcción de ese trabajo. Está de moda ser sostenible, no solo está de moda, es que tú perduras en el tiempo. En Grupo es Mejor, el video podcast del Grupo Energía Bogotá. Conoce todo lo relacionado con el sector energético, la sostenibilidad y cómo el trabajo en equipo impulsa el futuro de la energía y el desarrollo del país. En Grupo es Mejor. Hola, bienvenidos a En Grupo es Mejor, el video podcast del Grupo Energía Bogotá. Ustedes saben que el propósito superior del Grupo Energía es mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. La sostenibilidad es uno de los focos del Grupo Energía y sus filiales. Y hemos tratado estos temas de sostenibilidad en algunos video podcasts que ya hemos hecho con el director de sostenibilidad del grupo, pero ¿saben qué? Algo que nos faltaba era que no lo hemos unido como ese tema de sostenibilidad e innovación. Y eso es algo que en la empresa, ustedes saben que muchos de los objetivos de compañía está ligado al tema de la sostenibilidad y la innovación. Y algo que tampoco habíamos hecho es como invitar a otras empresas que no necesariamente tienen que ser del sector, pero que nos pueden contar, oiga, ¿cuáles son esas prácticas sostenibles que ustedes llevan? Es por eso que hoy tenemos a una experta en sostenibilidad, se llama Beatriz Ocampo, ella es la líder de sostenibilidad de Bancolombia. Voy a leer un poquito del perfil de ella. Ella ha sido una figura clave en la implementación de prácticas sostenibles dentro de la institución financiera. En su rol se ha destacado en la importancia de los estándares de divulgación de la información asociada con la gestión en sostenibilidad, como el Global Reporting Initiative, que es el GRI. ¿Sí? ¿Estoy bien? Estás en lo correcto. Bueno, ahí voy, porque ustedes saben que esto es para aprender. Y pues ella ha marcado su liderazgo en que una compañía financiera, como es todo el tema de Bancolombia, se enfoque en la sostenibilidad. Yo veía, porque a veces me da por chismosear en redes, que están haciendo otras empresas que no necesariamente son del sector, y ustedes se enfocan mucho, sobre todo, no voy a decir publicidad, sino su comunicación a los temas de sostenibilidad. ¿Por qué este tema de sostenibilidad se ha vuelto tan importante, sobre todo en una empresa que es financiera? Pues te diría, Olga, que para nosotros la sostenibilidad no es un accesorio, la sostenibilidad hace parte del core del negocio y nosotros, así como dijiste, el propósito tan hermoso que acabas de describir de la compañía de ustedes, nosotros tenemos un propósito de promover desarrollo sostenible para generar el bienestar de todos. ¿Y esto qué significa? Que nosotros como banqueros, el rol de nosotros es movilizar la economía. ¿Y cómo la movilizamos? A través de los recursos financieros que entregamos a nuestros clientes. Por tanto, nosotros tenemos que entender la compañía a la cual estamos financiando, el sector al cual estamos financiando y a partir de esto entregar los recursos. De ahí se va desprendiendo la estrategia de sostenibilidad porque como banco nosotros pertenecemos al sector de servicios y tal vez el impacto de nosotros en un sector de servicios de consumo de energía no es tan alto, de agua no es tan alto, pero es muy alto cuando estamos hablando con nuestros clientes, cuando los proveedores están generando impactos. Entonces realmente nuestros grupos de relación tenemos que generar estrategias de sostenibilidad para vivir el impacto realmente que nosotros queremos generar en la sociedad realmente donde estamos. Hay un tema que me parece importante y es el que aquí acaba de mencionar Beatriz y es entregar recursos a sus clientes que generen un impacto en los temas de sostenibilidad. Así es. Y ese tema de sostenibilidad a veces suena, y voy a decirlo de alguna manera, como si fuera una moda en las empresas, porque todas dicen, tenemos prácticas sostenibles, hacemos sostenibilidad, pero de pronto, ¿cómo ir más allá de la palabra sostenibilidad? O sea, ¿por qué o cómo una empresa hace para que realmente, y no estoy preguntando específicamente por lo que hace Bancolombia, sino pues la carrera de Beatriz, y voy a hacerle aquí una cuña a Khaled, que es de nuestro equipo de sostenibilidad. Khaled nos dijo, Beatriz es una de las mujeres que más sabe de sostenibilidad
y deberían hablar con ella en el video podcast en Grupo es Mejor. Y por eso es que estás acá sentada, gracias a Khaled que te hizo esa promoción. Y por eso lo pregunto, como experta, ¿cómo hacer para diferenciar lo que es moda a lo que es una realidad en que las empresas realmente practiquen la sostenibilidad? Muy generoso, Khaled, con esa afirmación. Llevo 13 años aprendiendo de la sostenibilidad, pero te diría que todas las compañías, independientes del sector en el que estamos, cuando hablamos de sostenibilidad buscamos mitigar riesgos, generar oportunidades y buscar eficiencias en lo que hacemos. Entonces, cuando tú entiendes riesgos, oportunidades, eficiencias, vas directamente a los estados financieros de una compañía. Entonces, mira que la sostenibilidad no es algo ajeno, la sostenibilidad tiene que ser parte de las decisiones de la compañía, independiente del sector en el que estás. Entonces, te voy a dar un ejemplo de riesgos. Si tú estás en una empresa donde tus recursos específicamente están asignados en una planta que tiene cerca el mar, y tú vas a saber que si hablas de sostenibilidad vas a tener incremento de los niveles del mar en unos 10 o 15 años, tú sabes que tienes un riesgo que tienes que mitigar. Estás hablando de cambio climático por el deshielo que hacen, específicamente el calentamiento global. Entonces, esa es una parte de riesgos. Pero cuando tú ves oportunidades en sostenibilidad es porque entiendes que debes generar nuevas oportunidades de negocio a partir de eso que estás viendo de sostenibilidad, pero si entiendes también que hay eficiencias por unos cambios de eficiencia energética, energías renovables en tu compañía que reduzca un 20% de lo que tú consumes en unos servicios públicos, entonces entiendes que eso es sostenibilidad y que te genera unos ingresos y te evita unos costos. Entonces mira que la sostenibilidad es práctica y es sencilla, por eso la sostenibilidad es una capa, pero tú también vas a ver términos que son el ASG de las compañías, es decir, lo ambiental, lo social y la gobernanza. Y si tú entiendes esa tríada perfectamente en el sector al cual perteneces, no es lo mismo una textilera en el ambiental que consume mucha energía que una cementera que tiene otros impactos ambientales. Entonces, esa A de las compañías es diferente, esa S es diferente si tú tienes un volumen de empleados o si no tienes tantos empleados, y la gobernanza realmente es muy transversal para todas las compañías. Entonces, esos serían los ejemplos que podría dar. Me parece importante que aquí Beatriz menciona el tema de los riesgos. Hace 2 podcasts atrás estuvimos con una experta en temas de riesgos que veíamos eso, o sea, cómo los riesgos se pueden mitigar y lo importante no es no tenerlos, porque todas las compañías los tienen. ¿Cómo hacer? Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Cómo con la sostenibilidad yo puedo mitigar riesgos e incluso riesgos financieros? O sea, porque ya hablamos del tema de cambio climático, que ese, pues, un excelente ejemplo, como nos lo has explicado acá, como para DUBIS, para personas que no necesariamente estamos tan involucradas en el sector. Pues de sostenibilidad me refiero, pero ¿cómo lo podemos entender? Pero ¿cómo uno puede mitigar riesgos financieros con la sostenibilidad? Te voy a dar un ejemplo para aplicarlo en el sector bancario, pero podríamos buscarlo en varias industrias. Estos riesgos de sostenibilidad son llamados riesgos emergentes. Entonces, normalmente las áreas de riesgos están acostumbrados a riesgos operacionales o riesgos de mercado o riesgos regulatorios. Vinieron para quedarse los riesgos emergentes. Dentro de los riesgos emergentes están los del ASG, es decir, los de sostenibilidad. Entonces, para darte un ejemplo, nosotros, y te hablo mucho de cambio climático porque es el tema de sostenibilidad al cual estamos llamados de manera urgente todos los empresarios para tomar una acción. Independientemente de la empresa. Independiente de la compañía. Pero también hay riesgos y oportunidades en economía circular, en biodiversidad y en una serie de temas que empiezan el ASG, digamos, a surgir. Entonces, te voy a dar un ejemplo y vuelvo y retomo temas de cambio climático. En Bancolombia tenemos 700 sucursales. De esas 700 sucursales, cuando uno habla de riesgos climáticos, significa que tú tienes que ver riesgos físicos y riesgos de transición. Para hacértelo sencillo y coquito, un riesgo físico es que tú sepas dónde tienes ubicada la sucursal Bancolombia de Chigorodó o de Quibdó, si esa sucursal va a tener inundaciones o sequías por fenómeno de niño o de niña. Y nosotros tenemos una proyección que esas sucursales de nosotros, si lo traslapamos con información del IDEAM, por ejemplo, que sabe exactamente cómo se van a comportar
los niveles de agua y las sequías, sabemos que hay sucursales de nosotros que van a tener problemas que con unos mitigación de continuidad del negocio tenemos que superarlo, pero eso nos alerta a nosotros para poder reaccionar y poder dimensionar. Entonces, los riesgos de cambio climático sí que están latentes para nosotros, pero ese es un ejemplo de cómo debemos nosotros como compañía poder tener claro esa información de sostenibilidad más a la mano. Hablando de los temas financieros, y me parece interesante ligar todo el tema de sostenibilidad a lo financiero, porque pues ahí es donde antes uno veía que no creían mucho los financieros en los temas de sostenibilidad. O sea, eran como escépticos. Decían, no, si esto me da 1 más 1 da 2, yo me voy por este negocio porque esto es rentable. Pero hoy ya están mirando el tema de sostenibilidad. O sea, mirando en, oiga, ¿podemos invertir o no en esta empresa de acuerdo a ese riesgo físico de transición que la compañía va a tener? ¿Cómo hacer? Y ahí la pregunta va más enfocada es, pues ustedes que obviamente hacen préstamos y pues no necesariamente hacen préstamos a una persona como yo, sino a una banca pues ya de inversión mucho más grande. ¿Qué se analiza en las compañías para uno decir, me voy por acá? O sea, ¿esta compañía de verdad es una compañía en la que uno debe invertir o debe pues generarle, digamos, un dinero para una inversión en los temas de sostenibilidad? O sea, no que la compañía vaya a invertir en los temas de sostenibilidad, sino es más, ¿qué analizamos ahí en esa compañía? Fuera de todo lo que analizamos de la capacidad de endeudamiento que tenga la compañía, entonces te hablaba de riesgos físicos. Hay sectores de la economía que son más contaminantes. Entonces, si tenemos una cementera, un oil and gas, un hierro y acero, sector transporte, contaminan más que otros sectores de la economía. Entonces, uno son riesgos físicos. Esas compañías, ¿cómo se van a ver afectadas? Por lo que te comentaba de variabilidad climática. Ese es uno. Pero hay riesgos de mercado también. Regulaciones. Si el gobierno nacional interpone en este momento una regulación, en este momento tenemos, por ejemplo, impuesto al carbono, que es qué tanto consumes de gasolina, pero si pone otra serie de impuestos relacionados con cambio climático, hay sectores que se van a ver más afectados. Por tanto, tu capacidad de endeudamiento se va a ver afectada, pero también hay riesgos, esos son los regulatorios, hay riesgos legales, si tienes sanciones, entonces empieza a hacer una sumatoria de riesgos que te suma las variables que nosotros como banqueros tomamos como decisión para saber si te damos o no recursos. Pero entonces, por ejemplo, si determinada compañía obviamente va a tener unos riesgos porque está en determinado sector o no, o sea, y son riesgos inherentes al negocio, si tiene una política adecuada de sostenibilidad, ¿eso se analiza? Claro. Y ahí te puedo decir que nosotros tenemos diferentes formas de ver la sostenibilidad. Una es cuando mi cliente necesita un panel solar para que reduzca sus consumos de energía, yo te financio. Pero también hay otras formas de ver la sostenibilidad, es el ASG completo. Entonces, si nosotros tenemos una compañía, no solo le miramos desde el punto de vista de riesgo, sino desde el punto de vista de la oportunidad. Si la compañía lo está haciendo bien en sostenibilidad, si tiene los componentes ambientales, sociales y de gobernanza, yo también le genero instrumentos financieros que premian que sea una compañía sostenible. Entonces, míralo desde el punto de vista positivo también. Se empiezan a generar una serie de oportunidades. Si tú tienes sellos, para nosotros hay un frente muy importante que es la equidad, diversidad e inclusión. De aquellas compañías que tienen sellos de DEI, donde están haciendo tienen una adecuada política de diversidad, equidad e inclusión, que tienen componentes de inclusión muy claros en su compañía y tienen sellos que así lo reafirman, nosotros te damos créditos con tasas diferenciales, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, también el tema de cómo está esa compañía en el Dow Jones, en los índices de sostenibilidad, eso requiere Eso es un plus, y para nosotros un plus no solo es por moda, que tú lo mencionabas, está de moda ser sostenible, no solo está de moda, es que tú perduras en el tiempo. Claro. Porque tú estás poniendo al frente riesgos, estás generando oportunidades, pero también estás creando eficiencias. Es decir, tienes una triada perfecta que te hace que tu compañía sea mucho más atractiva para inversionistas. Y me parece importante, Beatriz, y lo pregunto, es porque nuestros compañeros de sostenibilidad, ellos sufren cuando van, sufren, por decirlo de alguna manera, y creo que pasa lo mismo en las mejores familias y en las mejores compañías,
cuando necesitan datos que les entreguen otras áreas para poder participar en el Dow Jones, en algunas, digamos, en algunos pues premios o reconocimientos o estándares, para decirlo de alguna, porque no son premios, sino algunos estándares que a veces la gente en las compañías, y yo sé que ellos a veces sufren con eso, no entienden que eso es importante. O sea, dicen, no, eso es para que el de sostenibilidad ya se ponga la medallita. No es para eso. No es para O sea, quien se pone la medalla es la empresa. O sea, si no estamos en esos índices, pues estamos quedados. Lo que pasa es que esos índices, y hay muchas formas de medir la sostenibilidad. Entonces, hay índices como el Dow Jones, que tú lo mencionabas, pero puedes medir temas de cambio climático con un CDP, que es el Carbon Disclosure Project, o puedes tener un TCFD, que es un informe de divulgación, pero cuando tú tienes esas medallitas o tienes esas formas de medición de diferentes temas de sostenibilidad, estás mostrando a tus stakeholders o a tus grupos de relación, Los grupos de interés, que tú lo estás haciendo bien. Y si tú lo estás haciendo bien, hay un estándar que conocemos los bancos que nos hace entender que tú por dentro lo estás haciendo bien. sí, Y que si no lo es una haces bien, apariencia, que no es una apariencia, sino que alguien más lo está verificando no es greenwashing. y no es greenwashing. Y eso es importante para nosotros porque nos muestra la gestión de la compañía. No, Eduardo Uribe, el director de sostenibilidad del grupo, habla mucho de eso. O sea, aquí no hacemos greenwashing. O sea, lo que hacemos es, nuestras tablas tienen que estar adaptadas a la realidad. Y no es simplemente nuestro propósito superior que te gustó tanto, Sí. lo mencionábamos, que es mejorar vidas con energía sostenible y competitiva, sino realmente aplicarlo. Así es. Bueno, ya cerrando, porque aquí me dicen, tiene que ser corto porque la gente la quiere escuchar y si no es corto, pues nadie lo escucha. Hay un tema que es el tema de la innovación, Sí. que lo mencionábamos al principio. ¿Cómo la sostenibilidad está ligada a los temas de innovación? Yo te diría que está íntimamente ligada porque los que hablamos de sostenibilidad en las compañías sabemos que nuestro mayor objetivo es estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Esto qué es? Son 17 objetivos que en el mundo se definió que eran los temas llamados a, o problemáticas llamadas a solucionar. Entonces tenemos temas de energía, que es muy afín a la compañía tuya, o temas de diversidad, equidad e inclusión, de género, o temas de cambio climático. Son 17 objetivos. Las compañías lo que hacemos es definir de esos 17 cuáles son los objetivos que yo como compañía en el quehacer mío del día a ¿Cuáles me día, pegan? a cuáles me pegan. Y en ese de cuál voy a generar mucho más impacto, yo no hago definiciones en el corto plazo. Yo cuando hablo de sostenibilidad tengo que hablar del mediano y del largo plazo. Entonces, cuando uno ya empieza a hablar de mediano y largo plazo, tiene que utilizar la innovación, tiene que utilizar design thinking, customer design, metodologías que permitan identificar cuál es el siguiente paso de la compañía. Entonces, ahí empezamos a hablar de formas de trabajo innovador, de productos innovadores, de servicios innovadores que nos hagan pensar cosas distintas, servicios diferentes para ofrecer a nuestros clientes. Entonces, para nosotros, la sostenibilidad nos da una forma perfecta para generar impacto en la sociedad, pero sin la innovación nos quedamos sin la arista de qué es lo que yo voy a proponer a un largo plazo. Y no es el tema de innovación, de qué aparato me creo para algo. No es el tema de pensamiento estratégico, de cómo estoy pensando estos temas de sostenibilidad para el futuro. Y pensamiento sistémico, Claro. que es que tú tienes que desarrollar y crear acciones que, como tú muy bien dices, puede que sea un producto, pero puede que sea un servicio, puede que me ayude a generar una nueva forma de negocio en mi compañía, una compañía alterna, una nueva forma de hacer las cosas, pero que da soluciones a la problemática de la sociedad, no necesariamente a lo que tú estás desarrollando en el momento. Bueno, me encanta porque aquí hablamos de esos temas que nos tocan y que nos pegan y que estamos promoviendo muchísimo en el Grupo Energía Bogotá. Así es. Me quedo como con esta conclusión. Diversidad, equidad e inclusión, temas que no pueden faltar en el desarrollo del pensamiento que hagamos cada día y en la construcción de ese trabajo, Así ¿cierto? es, En los también. temas de sostenibilidad. Sí. Y la innovación definitivamente tiene que estar ligada a la sostenibilidad. Si no, pues estamos quedados. Estamos pensando solo en el hoy y la No en el sostenibilidad mañana. está llamada a mirar en el mañana, en el mediano y largo plazo. Bueno, pues ella es Beatriz Ocampo, líder de sostenibilidad de Bancolombia, y hoy nos acompañó para enseñarnos un poquito más de esto. Y además, qué bueno traer personas externas porque a veces yo creo que cuando lo hablamos mucho desde las empresas,
la gente dice, nah, eso es porque ellos nos quieren ahí como impulsar para que tengamos las cifras más rápido. No, es porque realmente es un tema que todas las empresas tienen que tener, ¿no, Beatriz? Así es. Mil gracias, Olga, por la invitación. Encantada de tener esta conversación contigo y bienvenidas todas las invitaciones deliciosas a conversar. Tiempo de noticias en Grupo Es Mejor. Servicios públicos domiciliarios y derechos humanos, el gran desafío de ejecutar proyectos con sentido social. Garantizar los derechos humanos desde la prestación de servicios públicos domiciliarios es en la actualidad uno de los mayores desafíos de Colombia, especialmente en sectores estratégicos como la energía y el gas. Así lo destacaron expertos del sector jurídico, empresarial y académico durante la primera jornada de servicios públicos y derechos humanos realizada por el Grupo Energía Bogotá con el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Sabes qué son Mujeres al Rescate en LASA? Es una iniciativa de nuestra filial de transmisión en Colombia. Son mujeres que con las botas puestas, las herramientas en la mano y el corazón abierto al aprendizaje están en Soacha, Cundinamarca, desarrollando actividades de arqueología. Así es como nuestras mujeres al rescate recuperan fragmentos del pasado mientras construyen un nuevo presente con empleo, dignidad y propósito. Llegamos a los 2 millones de conexiones a gas natural en Lima y Callao, en Perú. Con nuestra filial Cálida, estamos orgullosos de ser parte de la transformación energética en Perú. Celebramos un hito que transforma vidas. Más de 9 millones de peruanos ya acceden a una energía más económica, segura y limpia. Este avance ha permitido beneficiar a hogares, comercios, industrias, hospitales, transporte y más de 2.000 comedores populares. ¿Sabías que con una inversión proyectada de 8,1 millones de dólares al 2030, el programa Legado para los Territorios del Grupo Energía Bogotá impulsa el desarrollo educativo de habitantes de zonas vulnerables con formación para la transición energética y el desarrollo sostenible? Esta iniciativa, que ha beneficiado a más de 7.600 personas, fue reconocida en los Platts Global Energy Awards 2024. Legado para los Territorios fue finalista, destacando el alcance comunitario de un modelo que vincula sostenibilidad ambiental con justicia social. El grupo